Bueno, en este caso entonces vamos a ver cómo es el flujo de tensiones en detalle, hasta el aburrimiento capaz, de un corte en I en un perfil C rectangular. Entonces, yo lo que armé acá, un poquito en 3D, es una rebanada de una sección. Entonces, esa rebanada de esta sección tiene el corte en I que vemos acá, y entonces lo primero que hay que pensar para empezar es que si lo vemos así, fíjense que esto está en 3D, en realidad no es solamente una sección, sino varias secciones, por eso justamente es una rebanada. Necesitamos verificar que se cumplan las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Porque yo tengo por ahora un corte en I, en la dirección I, entonces no está en equilibrio. ¿Qué pasa? Bueno, lo que ya vieron en estabilidad 1, que es que del otro lado, y doy vuelta, no se me mareen, del otro lado tengo también un corte en I, solamente que en otro sentido. Es el mismo, pero tiene otro sentido. Lo dibujé chiquito acá solamente para que no se superponga en la otra vista, digamos. Y fíjense además que puse acá la longitud de la rebanada, que no tiene importancia, es una longitud de X. Y entonces, siguiendo con el tema de equilibrio, volvemos a esta vista. ¿Qué pasa? Esos cortes en I, que valen lo mismo, son una cupla, ¿no es cierto? Bueno, esa cupla hace un momento que es QI por la distancia que lo separa, justamente este dx. Entonces tenemos un momento desequilibrante, digamos, que es QI por dx. Entonces tenemos que equilibrarlo. Fíjense, acá, en esta vista, les puse cómo es el momento causado por QI. Si todos me acompañan con la mano derecha, van a ver que es positivo en Z. ¿Eso se ve? ¿Alguien que me confirme? Sí, se ve. Genial. Entonces, tenemos ese momento desequilibrante y tenemos que equilibrarlo. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, con un momento casi igual, solamente que de distinto signo. Es negativo en Z. Y eso es básicamente lo que puse acá. En esta sección ahora marqué cuál es el momento que llamamos diferencial momento Z y puse dos representaciones. La representación vectorial, que es esta doble flechita, y esta otra. Obviamente no hay que poner las dos, hay que poner una sola, pero lo hice para que quede claro. Entonces, este es el momento que nos aparece y que nos va a traer algunas consecuencias, digamos. Fíjense, por ejemplo, para hacer un repasito de flexión, que el eje Y es la línea neutra, perdón, la línea de fuerza del diferencial MZ y el eje Z es la línea neutra del diferencial momento Z. Entonces, veamos qué pasa con con las tensiones generadas por este momento, porque como ustedes ya saben, este momento nos genera unas tensiones, que estas tensiones ¿qué hacen? Traccionan acá y comprimen acá, traccionan a izquierda, comprimen a derecha. Entonces, eso básicamente es lo que armé acá. Este es el volumen de tensiones debido al diferencial momento en Z, y lo que ustedes escriben en la hoja de este volumen solamente es esta partecita, ¿no es cierto? Ponen esta vista del volumen S y la sección de frente, digamos como se ve ahora. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es analizar cómo afectan estas tensiones en cada parte de nuestra sección, digamos. Entonces, para eso lo que hay que hacer es una serie de cortes, como lo que vieron hace un ratito con Felipe, porque acá vamos a ver el método lento, digamos, lento pero seguro, para definir el sentido del flujo de tensiones tangenciales. Entonces, este perfil noten que es simétrico, ¿sí? Acá lo ven otra vez, es simétrico respecto del eje Y, así que en realidad en este caso alcanza con hacer dos cortes nada más. Pero vamos a hacer un par más para que estén seguros. Entonces, empecemos con el primero, que arbitrariamente lo voy a hacer más o menos por acá. Entonces, es este. Acá dibujo la sección C y pongo opaco
solamente la parte de la sección que nos interesa, porque yo corto para acá y me quedo con la parte de la derecha. ¿Y qué pasa? La parte de la derecha tiene justamente este cachito del volumen de tensiones, no todo. El cachito de volumen de tensiones que actúa sobre esa parte es este verde. ¿Y qué pasa? Este volumen a la sección, ¿qué le hace? ¿Comprime o tracciona? La comprime. Bien, la comprime. La resultante de este volumen es entrante a la pantalla. Tiene la dirección de esta flechita. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es poner en algún lado una tensión tangencial en la sección que salga para afuera, que tenga la dirección, el sentido contrario a esta flechita. Como ya les dijo Felipe, en los bordes libres no se puede poner tensiones tangenciales porque por dato en general, pero va a haber que ver el caso, pero en general no hay tensiones tangenciales. Entonces, no puedo ponerle acá una tensión tangencial, tampoco puedo ponérsela acá y tampoco acá abajo. Entonces, la única posibilidad que me queda, como ya vieron, son las caras internas. Entonces, acá le pongo la flecha de sentido contrario a estas. ¿Se ve? Estas comprimen, así que esta tiene que salir de la pantalla. Y ahora, por el teorema de Cauchy, simplemente las tensiones convergen o divergen y dado el sentido de esta, solamente pueden converger. Así que queda determinado el sentido de esta, que es para la izquierda. ¿Me acompañan hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, sí. Genial. Entonces vamos a hacer otro corte por acá y veamos qué pasa. Y bueno, acá más o menos esto está hecho a escala. Entonces, el volumen de tensiones, lo que vemos nosotros es que tiene un resultante para adentro, entrante, o mejor para ustedes, comprime a la sección. Entonces, otra vez se repite lo mismo. ¿Quién me ayuda? La que voy a poner acá, la tensión que voy a poner acá, que no estoy mostrando a propósito la cara porque ya está dibujada, ¿para dónde va? Afuera. Para afuera. Bárbaro, gracias Valentino. Entonces, ahí se ve. Y por Cauchy, ¿se entiende lo de que por Cauchy pueden converger o diverger? Y una vez dado el sentido de esta, el sentido de la otra queda determinado. ¿Se dan cuenta que cuando yo dibujé el sentido de esta, obviamente no estaba dibujada ya la flecha? Entonces, viendo esto me doy cuenta que esta flecha tiene que ir para la izquierda. ¿Se entiende eso de convergen o divergen? Bueno, supongo que sí. Entonces, bueno, para que quede claro, digamos, si yo tengo este sentido y acá en esta cara se lo pongo para allá, ¿qué pasa con estas dos tensiones? Ni convergen ni divergen, entonces no están cumpliendo con el teorema de Cauchy. Tengo un problema. Ahora sigamos bajando y hagamos un corte por acá. Y acá se empieza a complicar la cosa, ¿no? Porque capaz ustedes ya no ven tan claro si la resultante de este volumen de tensiones va a ser de compresión o de tracción. ¿Qué les parece? ¿Va a comprimir o va a traccionar? O sea, hay que darse cuenta mirando el volumen ese verde. Claro. Y no sé, diría comprime, pero no sé, es a ojo. Bien, está bien. Me gusta la respuesta. Fíjense, acá voy a hacer un dibujito que no es tan trivial la cosa. Nosotros tenemos... Esperen un segundo. Ahí está. Nosotros fuimos haciéndole cortes a la sección, ¿no? Entonces, disculpen por los horrorosos dibujos, pero es lo que hay. Entonces yo le fui haciendo cortes a la sección. Y acuérdense que acá lo que estoy haciendo es básicamente para calcular esta tensión Jourowski. Entonces, acuérdense, Jourowski era Q por S sobre J por B. S es el momento estático. Entonces, yo si tengo
mi G por acá, de la sección total, el G de esta partecita, está por acá, ¿no es cierto? Voy cortando un poco más y cambio de color. Trato de hacer los colores lo más distinto posible. Entonces, más o menos, de la parte esta, el G va por acá. Digamos, el momento estático por ahora sigue siendo del mismo signo. Un corte más, que es este que tenemos acá. Y el G va por acá ahora. Es decir, no se pasa de esta vertical. Denme un segundo. No se pasa de esta vertical. ¿Y cómo sé que no se pasa de esa vertical? Y bueno, básicamente porque la sección es simétrica respecto del eje Y. Entonces, tienen el baricentro de de la media sección de arriba y de la media sección de abajo alineados. Entonces, sé que no se va a pasar. ¿Se ve eso que estoy diciendo? Que el momento estático va siempre teniendo el mismo signo y que lo va a tener hasta llegar acá. ¿Alguien me sigue? Más o menos. Sí, Ok, ¿querés que repita? sí, sí, o sea, ¿cómo hacerla igual? ¿En qué momento se igualan los estáticos? Ok, entonces, si me seguiste que cómo va avanzando, digamos, el baricentro de cada seccioncita. Sí, De la parte roja está acá, de la parte azul está acá, de la parte violeta se mueve para la izquierda y también un poquito para abajo. No lo puse, pero bueno, también se moverá para abajo. Y la parte naranja, capaz que es lo que no se dan cuenta tan fácil, de que está alineada verticalmente, el baricentro, está alineado verticalmente con el baricentro total de la sección. Eso es básicamente porque hay un eje de simetría. El eje de simetría es Y, entonces cada media sección tiene el mismo, tiene el eje, perdón, tiene el baricentro sobre la vertical. Y cuando yo haga un corte más, a ver qué color puedo agarrar, ¿qué va a pasar? Bueno, el baricentro se va a seguir moviendo y ahora se va a mover por acá, por ejemplo. Entonces, ahí el momento estático me cambió de signo. Aunque ustedes cuando hagan su Grafqui no le van a poner signo al momento estático porque las tensiones tangenciales quedan determinadas por este análisis, sale de acá. El momento estático cambia de signo debido a que el momento estático tiene signo, va con signo en realidad. Entonces les cambia el sentido de las tensiones tangenciales. Entonces, con eso dicho, el volumencito este cachito, sigue comprimiendo. Por lo tanto, le voy a tener que agregar una tensión tangencial en una cara interna y no en un borde libre. Recuerden eso, no en un borde libre. Entonces me vengo acá abajo, que es la única cara interna que tengo, y tiene que salir de la pantalla. Porque si el volumen de tensiones comprimía a esta sección, a esta parte de la sección, esta va a tener que salir y por Cauchy queda determinado el signo de la tensión tangencial acá. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? sí, sí, perfecto. Siempre lo haces sobre, o sea, la que equilibraría a la que comprime, o sea, en este caso que está comprimiendo, lo haces sobre la cara que corta, o sea, vos cortaste arriba y lo vas a hacer arriba, y si la vas a hacer sobre abajo, tiene que ser contraria para que también se siga equilibrando, ¿o no? Porque como que está muy juntito y no me doy cuenta si lo haces sobre lo que está abajo o sobre lo que está arriba. Sobre esta es la que equilibro, la que equilibrio. ¿Eso me estás preguntando? Ok, claro, Acá, sí. O sea, fíjate que tengo que tener, básicamente es como una especie de equilibrio de fuerzas. Si bien estas no son tensiones, pero bueno, van a tener una resultante en un eje así, ¿no? Entonces, la que lo compense va a tener que estar en el mismo eje, que es este que estoy sí. marcando. Y este eje, si el 3D nos ayuda, es el mismo en el que está esta flecha, la de abajo, no la de arriba. Sí, sí, eso lo reentiendo y por, o sea, la que va para abajo es por Koji, pero era mi pregunta si era sobre lo que vos cortaste arriba. Ah, si en vez de arriba tomar el de abajo, decís.
va a ser para la otra dirección, porque Claro, también sí, se tiene que sí, equilibrar. Ok, exactamente. Tomé la de bien. arriba porque sí, nomás. Ahora van a ver más adelante. Gracias. Entonces hago un cuarto corte ahí. Y ahora sí, como les decía antes, el volumen de tensión es este. La resultante que tiene ya no es más de compresión. Ahora pasa a ser de tracción. ¿Por qué? Bueno, porque pasamos más allá de la línea neutra. Perdón, del eje Y. Entonces, este volumen tracciona. Por lo tanto, ahí abajo en la cara interna, tengo que tener la flechita para allá, alejándose de mí. Y por Cauchy, divergen o convergen. En este caso, solamente pueden diverger, así que le pongo flechita para arriba acá. Y ahora, un corte más por acá. Creo que esto es lo que me preguntaba Victoria. Yo acá ni me di cuenta. Y en vez de tomar la otra parte de la sección que estaba tomando, dije, bueno, tomo la más cortita, porque me parece más fácil, pero no es que lo pensé demasiado. Me salió así. Entonces, esto es básicamente repetir lo que ya hicimos antes, acá arriba. Fíjense que el volumen de tensión es este, comprime, ahora está clarísimo. Por lo tanto, la flechita esta, que me salió muy chiquita, tiene que tener este sentido. Otra vez, por el teorema de Cauchy, tienen que converger ahora. Entonces me da para la izquierda el flujo de tensión. ¿Me siguieron? ¿O quieren algún corte que haga de nuevo? Bueno, si me siguieron, ahora en el próximo paso están todas las tensiones que descubrimos su sentido, digamos, todas juntas. Y esto es lo que llamamos flujo de tensiones. Fíjense, en las salas dijimos que eran iguales para la izquierda, mientras que en el alma cambiaban. Primero era para abajo y después era para arriba. Y acá, como dijo Felipe, hay un par de cosas que uno puede hacer para verificar si le dio bien, que son muy útiles, sobre todo en el apuro del parcialito. Y por ejemplo, si yo tengo que tener equilibrio entre fuerzas externas y fuerzas internas. Entonces, si yo tengo un QI y no tengo un QZ, las tensiones tangenciales solamente, la resultante de las tensiones tangenciales solamente puede estar en eje Y. Entonces, fíjense, veamos primero las tau XZ. X porque actúan en el plano X y Z porque tienen la dirección Z. Fíjense, como no hay QZ, como QZ es igual a 0, estas dos flechas tienen que tener sentidos contrarios. Si no, me daría un QZ resultante que no existe, que no es dato. Entonces, ahí estamos bien. Además, fíjense de que como es simétrica, el área sobre la que actúan es la misma. Entonces, tiene sentido que tengan sentidos contrarios. Ahora, en el eje Y, las tensiones tangenciales, no sé la magnitud, si estará correcto, si hago la ecuación de equivalencia para el corte en Y, no sé si la magnitud estará bien, pero sí el sentido. Si yo tuviera las dos para la derecha, bueno, ahí sabemos que algo mal hice. Y si tengo una y una, también. Si tengo, por ejemplo, esta para la derecha y la otra para la izquierda, ahí me está dando QI igual a 0, que no es así porque tengo un QI. Entonces me dan las dos para la izquierda y se suman y seguramente den el QI. Pero lo que importa es el sentido. ¿Cómo vamos? ¿Me entendieron? Sí, sí, Yo lo perfecto. único, yo me quedo, una cosa que no me quedó muy clara es por qué, por qué la resultante de compresión o de tracción se da cuando, o sea, depende del momento estático, de cuando cambia el signo. Felipe, ¿querés intervenir? Estoy intentando pensar una mejor respuesta. Eh, Porque me empiezo a imaginar que, qué pasa si alejo algo, cambia el momento estático, pero por ahí el área es más chica, y el volumen es más chico de un lado que del otro, no sé. es que
Estoy intentando buscar una manera entendible. O sea, matemáticamente cierra. Estoy intentando buscar una justificación que no sea la matemática, cierra. Pero son como que dos formas distintas de verlo. O ves, o intentás imaginarte la resultante de compresión y tracción, o intentás imaginarte, o haces el cálculo de los momentos estáticos. En este momento no me sale una manera sencilla de explicarte por qué es lo mismo, porque es lo mismo, pero en realidad intentá pensarlos como cosas medias separadas. O pensás la evolución del momento estático, o pensás cómo son las direcciones de compresión y tracción. Entonces, si volvés un segundo Alejo al corte 3, creo que es, cuando ves ese corte, lo que podés llegar a darte cuenta es que la compresión se equilibra con la tracción cuando llegás al eje Y. O sea, cuando arrancás el corte en el 1, 2 que venían antes, no lo muestres, 1, 2, etcétera, va aumentando la compresión hasta el eje Z, después va aumentando la tracción, pero podés darte cuenta que solo se puede compensar cuando llegás al eje Y. Porque como no hay esfuerzo axial, básicamente estás calculando la tensión debido a un diferencial de sigma. El diferencial de sigma de la parte comprimida se tiene que equilibrar con el diferencial de sigma de la parte traccionada en total. Si se tienen que equilibrar en total, la parte comprimida y la parte traccionada se compensa cuando llegaste justo a la mitad de la sección. Claro. Entonces, es más fácil pensarlo si hablamos de volúmenes, de tensiones, de compresión y tracción, no nos metemos con el momento estático, y tal vez es más fácil pensar la parte comprimida y la traccionada se equilibran en el eje Y, y eso me genera que va aumentando hasta el eje Z, empieza a disminuir, y el 0 lo tengo en el eje Y. El 0 lo tengo en el eje Y porque lo comprimido se equilibra con lo traccionado. Si pensamos tensiones, eso es un punto de vista. El otro separado es ver momentos estáticos. Y para ver momentos estáticos, pensar en el baricentro. Son dos caminos distintos, que son lo mismo, pero serían distintas formas de pensar la misma variación. ¿Se entendió mejor? Ok, sí, se entendió un poco mejor. Y Gracias. si no, también, bueno, como el ejercicio de antes, el primero, el que era horrible, que tenías un eje de simetría vertical, y para saber la tensión en el medio ibas cortando para los costados, hacías dos cortes. Si yo corto acá y corto acá, voy a tener una cierta tensión. Y me voy acercando y ahora corto acá y corto acá, la tensión se va achicando hasta llegar a cortar acá, que los dos cortes se vuelven uno, y como el momento estático de la sección que me quedó en el medio, que es nula, el momento estático también es nulo, entonces fíjate ahí que tengo como un cambio de signo, porque llegué al cero de las tensiones tangenciales, entonces hay un cambio de signo. No sé si eso te ayuda o te la complica más. No, sí, está bien. Sí, sí se entendió. Ok, Gracias. entonces, no, por favor. Entonces, el QI que teníamos como dato, ¿qué pasaba? ¿Generaba un momento torsor o no? Y bueno, veamos, este perfil tiene un eje de simetría, que es el eje Y, por lo tanto, como dijo Felipe antes, el centro de corte va a estar en algún punto de la recta esta. Por lo tanto, el QI está actuando sobre el centro de corte. ¿Qué pasa si tengo un QZ? Bueno, a eso es lo que vemos ahora. Más o menos yo lo marqué ahí el centro de corte, pero porque sí nomás. Entonces, ese QZ está actuando fuera del centro de corte. Sí, fuera. Fíjense, si quieren verlo en detalle, el flujo de tensiones de este QZ está hecho en YouTube porque es lo que hicimos la clase, el cuatrimestre pasado en esta misma clase, pero ahora no lo voy a mostrar porque además Chris va a dar un perfil muy parecido. Quedémonos con la idea de que el QZ está actuando fuera del centro de corte y cómo lo arreglamos. Bueno, entonces, me vengo acá y tengo ese QZ y ahora, como dijo Felipe, una de las formas de pensar esto de que aparecen unas tensiones tangenciales debido a que el corte de Z no pasa por el centro de corte, bueno, tengo que modificar mi QZ y aplicarlo efectivamente en el centro de corte. Y para eso, básicamente lo que hacemos es lo que ya vieron en estabilidad 1, que es reducción de un sistema de fuerzas a un punto. Entonces la reduzco a este centro de corte, a este punto, y
cuando mi situación original era la amarilla, el QZ actuando ahí, yo meto el QZ ahora donde está el rojo de la izquierda, pero me aparece este momento. Ese momento que me genera esta cupla es de distancia del centro de corte al baricentro por el QZ. Entonces, ese es el momento torsor. Dicho de otra forma, para averiguar cuál es, porque siempre la magnitud del momento torsor que tengo que hacer aparecer, digamos, es DSC por el corte. Pero para saber la magnitud me paro acá y me fijo cuál es el momento, o en qué sentido es el momento, que me hace el QZ en la posición original. Si me acompañan con la mano derecha, van a ver que es entrante. Así es como lo determino yo, al menos, el signo del momento torsor. Entonces, eso es lo que puse en evidencia acá. El momento torsor es entrante y el QZ ahora actuando sobre el centro de corte. Entonces, en esta próxima, lo que vamos a hacer es determinar las tensiones tangenciales debido al momento torsor. ¿Eso se entendió? Porque en realidad lo de la próxima ya lo saben hacer, porque ya vieron torsión. ¿Se entendió cómo lo llevo al QZ del G al CC y cómo determino el signo del momento torsor? Sí, sí. Genial. Entonces acá hicimos lo que ustedes ya saben hacer, que es, bueno, tengo un perfil abierto, entonces aplico Saint-Venant, la teoría de Saint-Venant, y determino las tensiones tangenciales. Entonces fíjense que varían en el espesor, como nos dice Saint-Venant, y no me voy a detener mucho más en eso, pero sí fíjense de un detalle. Yo de acá a acá capaz no se ve, pero intenté hacer esta flechita más chica que esta. Esta ya se nota muchísimo que es más chico que esta. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en realidad Saint-Venant no respeta el tema de borde libre. Nosotros tenemos que intentar respetarlo. Si yo le pongo la misma tensión que tenía acá en este vértice para la derecha, entonces en esta cara libre me va a aparecer una tensión tangencial saliente que no teníamos. Entonces estoy haciendo mal algo. Entonces, estas tensiones tangenciales se van a ir achicando a medida que yo me acerco al borde libre y en el borde libre se vuelven cero. En esta materia al menos no sabemos cómo es esta variación exactamente, pero sí traten de nunca poner una tensión tangencial en el borde libre. ¿Ok? No se preocupen tanto por esta variación, pero sí por el cero acá. Y bueno, ahí está la cuentita de Saint-Venant. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien entendió algo? Todo perfecto. Genial. Bueno, entonces dejo de compartir. Gracias por la atención. Gracias a vos. Bien, continúo un poco y metemos intervalo, pero denme un segundo más de atención, porque lo de Alejo me generó a que quiera hacer dos comentarios. Primer comentario, les voy a presentar. Voy a editar rápidamente esto, no puedo. No puedo, no importa. Arranco con... ¿Qué quiero compartir? Quiero compartir pantalla. Perdón. Si no lo tengo organizado, quiero compartir pantalla, pantalla 2. Ahí va. ¿Están viendo un diagrama hecho a mano? Sí. Bien. Este es justamente lo que estaba preguntando Victoria en su momento. Entonces, mientras Victoria lo preguntaba, lo aclaro por las dudas. Cuando hizo ese corte, tengo miedo a tocar botones porque no estoy en donde debería estar. Me pasó algo raro a mi PowerPoint, así que no sé. Bueno, no importa. No puedo usar el láser porque rompí mi PowerPoint, pero bueno, hicimos este corte de ahí. Y cuando hicimos ese corte, agarramos la parte de arriba, mejor dicho, Alejo agarró la parte de arriba. Y Victoria había preguntado lo que pasaba en las caras.
cuando agarró lo de arriba, básicamente Alejo hizo eso. Agarró lo de arriba y estaba más que nada comprimido, la compresión ganaba, como ganaba la compresión, equilibramos con eso que está resaltado en amarillo y Koji iba para abajo. Pero podían agarrarlo de abajo, y esto es lo que creo que entendí que preguntaba Victoria. Si agarraban lo de abajo iba a estar en su mayoría traccionado, y por eso el diferencial de sigma tracciona. Para equilibrar, equilibran con este nuevo amarillo, y por Koji tenemos el tau para abajo. Fíjense que este tau y este tau queda igual, porque es el mismo tau. Y el que sí está totalmente resaltado amarillo va contrario al que está al otro, o sea, este de acá arriba es contrario a este para equilibrarse entre sí. Y esto es lo que entendí que habías preguntado, Victoria, y no sé si te ayuda a entender o ya habías entendido previamente. Sí, era lo que había preguntado, medio que lo había entendido, pero era como para asegurarme de que o agarro lo de arriba o agarro lo de abajo, y cuando los bordes se tocan, tienen que ser contrarias porque se tienen que equilibrar. Claro, Pero sí, también mucho más claro ahora también. Gracias. Lo que se tiene que equilibrar por las dudas es justamente eso que se está tocando, porque si perfecto se toca, se equilibra, pero después en la cara sigue siendo para abajo, porque te tiene que dar lo mismo.